¿Y? ¿Se aburrió? Bueno, voy a comer algo porque tengo hambre. Una. Que me voy a cocinar algo. Soy así. ¿Qué va a cocinar? No sé lo que encuentren en el freezer. De una, mandale. A ver. Bueno, estamos acá empezando una transmisión del día del domingo. Espero que la estén pasando bien, en familia, descansando, en la pileta, en la ducha, en donde estén. Y quería hablar sobre un temita que les quería compartir a ustedes. A ver, ¿cómo le explico? A ver. Hay muchas personas que todavía están como que luchando, se podría decir, como tienen que entender que la lucha genera más lucha y el entendimiento genera claridad. Y hay personas que estoy notando y también lo noto en mí, como que, ay, sí, Miguel tiene un ego, super ego, excéntrico, Miguel. O las personas te dicen, qué ego tiene esta persona. O esta persona es ego. Y las personas piensan que el ego es algo malo. Todos están hablando y un poco confundidos, que piensan que el ego es algo malo. Entonces, si tú pensás que algo es malo, ¿cómo lo vas a entender? La mente solamente va a ignorar todo lo que sea negativo o malo. Nunca va a poner el enfoque. Nosotros nunca vamos a poner el enfoque en lo negativo. ¿Ves? Entonces, si nosotros pensamos que el ego es malo, nunca nos vamos a enfocar en el ego. ¿Verdad? Y bueno, entonces, hay personas que quieren como que salir de su ego o quieren, no sé, todavía no entienden muy bien lo que es el ego. Y es re loco, porque el ego, la palabra ego, viene del latín, que significa máscara, ¿verdad? El ego es una máscara. ¿Y qué sería esa máscara? Que significa la palabra ego. Sería la máscara que nosotros nos ponemos para que los demás no vean. Las personas nos ven a través de una máscara, pero no nos ven internamente. Se podría decir lo que las personas ven nuestra personalidad, ven nuestros hábitos, ven nuestras costumbres, ven toda la experiencia integrada que ha generado un subconsciente, que ese subconsciente es la personalidad. En pocas palabras, todo eso es el ego, ¿verdad? Entonces, el ego es una máscara. El ego nunca lo vamos a poder eliminar. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos acá en la tierra y mientras nosotros seamos humanos, nosotros vamos a tener ego. Y también veo muchas personas que no entienden estas dualidades o las polaridades o el aspecto negativo o el aspecto positivo de las cosas, ¿verdad? Entonces, a ver, el ego, ¿cómo lo puedo explicar? Ya sé, ahí va. Ego significa máscara. Entonces cuando una persona te diga, tú tienes un ego, tú le vas a decir, sí, yo tengo un ego. Pero la onda es que ¿tienes un ego lindo o tienes un ego feo? Ese es todo el problema. Hay personas que tienen un ego feo y se quieren sacar el ego, cuando no se puede sacar el ego. Lo que hay que hacer es desprogramar ese ego que se ha construido y empezar a generar un ego nuevo, ¿verdad? Y es re loco porque hay personas que no entienden lo que significa la palabra egocéntrico ni lo que significa la palabra egoísmo. Porque todo lo piensa que la persona que es egocéntrica es mala, piensa que la persona que es egoísta es mala y piensan que la persona que tiene ego es malo. No entiende, todos son herramientas.
La onda es como si lo estás utilizando en el aspecto positivo o lo estás utilizando en el aspecto negativo. La palabra ego te dije que significaba máscara, ¿verdad? Entonces, cuando te digan que tienes ego, sí, obviamente porque tú tienes una personalidad. El ego es una personalidad. Entonces, hay personas que tienen una personalidad tóxica, otras que tienen una personalidad amorosa, otros que tienen una personalidad muy cerrada. Entonces, ese ego es de esa manera, no se puede sacar el ego. Entonces, entienden, todos tenemos ego. Entonces, cuando nosotros somos egocéntricos, la palabra egocéntrica significa ego de la máscara, que significa en latín es máscara, ego, y céntrico es del centro, significa. Entonces utilizo mi personalidad, pero me quedo en mi personalidad. Entonces una persona que es egocéntrica, en el aspecto negativo, se queda en su personalidad y no puede entender el otro punto de vista. ¿Por qué? Porque se queda en su personalidad. Entonces ahí cuando decimos nosotros, esta persona es egocéntrica, porque no puede salir de su propia personalidad para entender la otra personalidad. Esa se utiliza el aspecto negativo del egocéntrico. Pero en el egocéntrico, en el aspecto positivo, cuando a mí me dicen, tú eres egocéntrico, yo obvio que soy egocéntrico. Cuando me dicen que tú eres egoísta, obvio que yo soy egoísta. Cuando me dicen que tú tienes ego, obvio que tengo ego. Pero es tratar siempre de utilizarlo, tenerlo bien programado y utilizarlo siempre en el aspecto positivo. Entonces, ya expliqué que el egocéntrico en el aspecto negativo, que viene de ego de máscara y céntrico de centro, ¿verdad? Cuando la persona se queda en su personalidad. El egocéntrico en el aspecto positivo es que yo me quedo en mi personalidad y no me afecta lo que las palabras de afuera me dicen o lo que me proyectan. Porque una persona que no sabe utilizar el egocéntrico, le va a afectar todas las cosas que le dicen de afuera. Le van a afectar lo que le proyectan, le van a decir, se la va a creer. Porque no está utilizando el egocéntrico en el aspecto positivo. ¿Se entendió? Egocéntrico en el aspecto positivo, me quedo en mi personalidad y no me afecta lo que dicen los demás. Y el egocéntrico en el aspecto negativo, me quedo en mi personalidad, pero no me importa lo de los demás. Hay una conexión. ¿Ves? Entonces la palabra egocéntrica no es mala, solamente que no la saben utilizar, porque se puede utilizar de forma correcta o armónica o de forma desarmónica. Y la palabra egoísmo viene de ego, que significa máscara, y viene de ismo, que es una abreviación del sismo. Entonces significa el ego, el movimiento del ego, el movimiento de tu personalidad. Entonces la palabra egoísmo en el aspecto positivo en el aspecto positivo, por el negativo, el egoísmo en el aspecto negativo es esa persona que sale de su personalidad, se mueve, ismo, movimiento de personalidad, me muevo de mi personalidad y abandono lo mío, abandono mis cosas. Es estas personas que utilizan el egoísmo, que piensan mucho en los demás, hacen mucho por los demás, pero no piensan en ellos. Entonces hay una persona está siendo egoísta, pero en el aspecto negativo. ¿Se entiende? Tu movimiento de la máscara, egoísmo. Me salgo de mi personalidad, me pongo en tu personalidad, pero abandono mi personalidad. Y el egoísmo en el aspecto positivo es esta persona que sale de su personalidad, se pone en los zapatos de la otra persona, entiende cómo se siente la otra persona, entiende cómo piensa la otra persona y ya puede saber qué tipo de información le puede decir con mejor entendimiento. Eso es todo. ¿Ves? Entonces ustedes dejen de estar peleando y cuando dicen, no, esta persona tiene mucho ego. Sí, todos tienen mucho ego. El ego no se va a salir nunca. Si usted quiere no tener ego, quítese la mitad del cerebro y se quedan vegetales ahí en cama. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra experimentación. Entonces dejen de estar pensando que se tienen que sacar las cosas cuando ustedes no tienen nada malo, lo que tienen es contaminado, lo que tienen es mal programado, y empiecen a limpiarse, y empiecen a desprogramarse, y empiecen a ponerse una personalidad linda. Y no se sientan mal cuando le digan ego, no se sientan mal cuando le digan egocéntrico, no se sientan mal cuando le digan que son egoístas, porque una persona egoísta, como lo acabo de explicar,
poder hacer esas cosas. Siempre cuando ustedes quieren entender una cosa, ustedes tienen que darse cuenta que las cosas tienen tienen su origen de la palabra. En el principio de la palabra lo llamaron y ese es el verdadero significado. Hola, mi hermosa, gracias. Entonces todas las cosas tienen su significado. Y entonces si ustedes creen, como les expliqué en el video ese, que la palabra amor es sin muerte, todas las cosas tienen su significado. Entonces a veces ustedes creen que el amor, pero tú estás escuchando lo que tu papá te dijo del amor, lo que por ahí te dijeron lo que es el amor, lo que tus amiguitos te dijeron lo que es el amor. Entonces hay muchas cosas, muchas palabras, y yo para mí le puedo recomendar, cómprense un diccionario. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben lo que están diciendo, si ustedes no saben el significado de las palabras, si ustedes no saben la vibración que emana cada palabra, o si ustedes no saben cómo están mandando ese mensaje al campo cuántico y ustedes lo que van a recibir es eso, entonces léanse un diccionario, entiendan el significado de las palabras, son muy poderosas las palabras. Además, nosotros nos programamos a través de la palabra. Si yo me hablo de una forma, mi cerebro, la mente no entiende que hay otra persona. La mente no entiende que yo le estoy hablando a otro. La mente siempre entiende que yo soy yo mismo. Entonces lo que yo a veces le estoy hablando a otra persona, yo me estoy programando a mí. ¿Se entiende? Es como por lo menos el perdón. La palabra perdón viene del latín, que significa per, que significa para, y donare, perdonare. Entonces ahí es donde viene la palabra perdón. Entonces nosotros pensamos que el perdón es este perdón cristiano, que nosotros perdonamos la acción. Y es un perdón muy malo en realidad. La palabra perdón significa para dar. Cuando tú le dices a una persona para dar, tú le estás diciendo dame cualquier juicio, dame cualquier molestia que yo te he ocasionado. Ese es el verdadero perdón. Y el perdón no perdona pecados como la iglesia. El perdón perdona el pecado, perdona la acción, te perdono a ti, me perdono a mí por experimentarlo y de paso entiendo que no hay nada que perdonar porque todo es aprendizaje. Ese es el verdadero perdón, ¿ves? Pero entonces tienen que entender que no repitan, porque ustedes cuando están repitiendo, ustedes están bajando una información del colectivo. Es como por lo menos si estamos acá en Argentina, ¿verdad? Y yo le pregunto a una persona, ¿cómo es el tema político? Todo el mundo relaciona la misma información. No, que la inflación, que Alberto, que Macri. ¿Por qué? Porque es un pensamiento colectivo. Entonces, esos pensamientos colectivos son los que piensan que el hombre es machista, el feminismo, que piensan todo este tipo de separación, que uno tiene que ser ego, que todo es una información del colectivo. Entonces, ustedes tienen que desconectarse de ese colectivo. Ustedes tienen que conectarse a su fuente, donde le bajan su canal. Por eso que nosotros decimos que canalizamos. Entonces, activen su canal para que salga de ese colectivo de cultural, familiar, social, y empezar a bajar su verdadera información, que es óptima, que es plena, que es universal. Bueno, espero que se haya entendido. Ahí lo voy a compartir. Para que entiendan un poco cómo utilizar el ego y cómo utilizar el egocéntrico y cómo ser unos buenos egoístas. No está mal. No está mal. Todos los juicios que nosotros pensamos que está mal son a base de un humano que nunca entendió. Entonces, intenten, estudien, investiguen, practiquen. Cualquier duda me escriben y que tengan un lindo domingo. Los quiero mucho, que Dios me lo bendiga. Buenas vibras, coman rico, abracen mucho, enraícese, pónganse descalzo en el césped y bye. Chao, Porcito, gracias por estar. Espero que te haya gustado.